Bárbaro. Bueno, vamos a dar comienzo a la defensa de la tesis de Tamara Alejandra González, titulada Diseño de protocolos para control de calidad microbiológica en cortes de carne porcina. Ofició como directora María Inés Palacio, como codirector Guillermo Oliverio, como evaluador Mauricio Díaz. Bueno, Tamara, tenés 30 minutos para tu presentación. Adelante. Bueno, primero buenas tardes. Bueno, mi tesis se llamó Diseño de protocolos para el control de la calidad microbiológica en corte de carne porcina. Bueno, en el Código Alimentario Argentino, en el artículo 247, se entiende como carne a la parte comestible de los músculos de los bovinos, ovinos, porcinos y caprinos, declarados aptos por la inspección veterinaria antes y después de la faena. En cuanto a la situación actual, en nuestro país, en la producción y el consumo de carne porcina ha ido aumentando en los últimos años, es de tal manera que en el 2018 el consumo rondaba cerca de los 15 kilos por habitante por año, y actualmente en nuestro país no se encuentran establecidos criterios microbiológicos para los cortes de carne porcina. En este cuadro podemos ver cómo ha sido la evolución del consumo de carne porcina. La línea punteada corresponde al año 2017 y la línea continua al año 2018, y podemos ver que en el 2018 siempre estuvo por encima el consumo comparado con el 2017. Bueno, este es un flujograma básico de desposte. Lo primero que está es la recepción de las medias reses y los cuartos. Acá es importante tener en cuenta la temperatura de recepción, que no supere los 7 grados, y nada, se hace una evaluación organoléptica, que es, nada, el color de la carne sea el color rojo típico, y que no haya ni olores desagradables. Una segunda etapa es el cuarteo. Nada, consiste en separar la media res en dos cuartos, el cuarto posterior y el cuarto anterior, donde en el cuarto posterior se van a sacar los cortes del jamón, y del cuarto anterior los cortes de la paleta. Después está el desposte, que consiste básicamente en retirar el hueso de la pulpa cárnica, acá para aumentar Discúlpame que te interrumpa, Tamara, pero me figura que se fue la directora de la reunión. ¿Se le habrá cortado sin querer? No sé. Acaba como de salir de la reunión. Bueno. A mí no me saltó nada, guarda. Me salta que está Hernán, Mauricio, Tamara y vos. Falta Palacio, sí, recién se desconectó, capaz que tiene problemas. Inés, sí, ahora sí, noté. Ahí sí, tenés razón. Ahí se volvió a unir. ¿Se te cortó, Inés? No te escuchamos. Ahí volvió. No te escucha, tenés el mute. Se me cortó y volvió rápido el link. Bárbaro. No, bueno, yo le interrumpí a Tamara porque nos dimos cuenta que te habías ido de la... Perdón, Tamara. Listo. No. Listo, bueno, seguimos. Dale. Sí. Bueno, como decía, este es el flujograma de la planta de desposte. La primera actividad es la recepción de las medias res, tener en cuenta la temperatura de ingreso, y se hace un control organoléptico en cuanto al color rojo típico de la carne, y que no haya colores anormales, y los olores, que no haya olores desagradables. El cuarteo es la segunda etapa, donde se separa la media res en el cuarto posterior y el cuarto anterior. Luego está el desposte, donde consiste en retirar el hueso de
la pulpa cárnica. Después está el charqueo, que consiste de la pulpa cárnica, donde se encuentran todos los músculos unidos, y con el charqueo sería separar esos músculos y dar origen a los cortes de carne. Luego está el envasado, de que depende el destino comercial de esos cortes. Pueden basarse en la empresa en donde realicé la residencia, envasaban en bolsas de polietileno con un envase secundario en canastos plásticos. Pero también pueden envasarse en bins, y va a depender si esa materia prima, esos cortes, perdón, van a ser destinados a refrigeración o a congelación. Y luego está el almacenamiento en cámara, también dependiendo, ¿no?, de si va a ser productos congelados o refrigerados. Bueno, la carne de los animales es un alimento básico en la mayoría de las dietas del ser humano, porque tiene un aporte proteico importante, y son de alto valor nutritivo estas proteínas, ya que contienen aminoácidos esenciales. La industria cárnica es una de las más importantes en cuanto a la alimentación. Bueno, la carne tiene ciertas características físico-químicas que hacen de ella un medio propicio para el desarrollo microbiano, ya sea por la actividad de agua, la composición nutricional que tiene, el pH, hace un medio que sea un medio propicio para el desarrollo bacteriano. Esas bacterias van a estar presentes normalmente en la superficie exterior de los animales, ya sea en el cuero, en los pelos, en las patas, inclusive en el tracto gastrointestinal de los animales, que van a ser transmitidos a la carne luego del sacrificio. No solo puede provenir esta contaminación de los animales, sino también del lugar de la faena, del manipuleo de los operarios, de las mesadas, del piso, del ambiente en general. Y como consecuencia de este desarrollo bacteriano puede ocasionar problemas en la salud del consumidor, como así también el deterioro de los productos. Por lo tanto, es necesario trabajar a lo largo de toda la cadena productiva con buenas prácticas de manufactura y implementar un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control conocido como HACCP. Bueno, considerando la situación actual de la industria cárnica, creemos que es necesario establecer límites microbiológicos en los cortes de carne porcina para poder obtener así productos frescos e inocuos. Entonces, como objetivo, tuvimos que analizar y discutir las reglamentaciones vigentes sobre la calidad microbiológica en corte de carne porcina, establecer un protocolo de toma de muestra y proponer criterios microbiológicos de referencia para los cortes de carne de cerdo. El primer paso fue investigar en la legislación nacional los límites microbiológicos propuestos para las carnes crudas. Y encontramos de que no había ningún límite propuesto. Solo había para la carne mínimamente procesada, como es la carne picada, y sí después se proponían límites microbiológicos para los productos que ya sufrían algún tipo de proceso, ya sea, no sé, la salazón, la cocción, etc. Entonces, investigamos en países de referencia y con lo que la empresa mantenía un vínculo comercial. Vimos en la Comunidad Europea que proponían límites para las canales porcinas y para la carne picada. Perú y Chile proponían para la carne cruda, pero sin diferenciar de qué especie provenían esos cortes, ni los cortes en sí. México para la carne picada, igual que Argentina, y Rusia para carne cruda y para las media res. Es así que elaboré el siguiente cuadro comparativo, en el cual se puede ver que para las media res proponían la Unión Europea y Rusia. Y si ustedes se fijan, en las colonias aerobias, la Unión Europea permitía de 10 a la 4 UFC por gramo, mientras que Rusia solamente 10 UFC por gramo, lo cual Rusia es sumamente exigente. Para la carne cruda, lo mismo, hicimos un cuadrito y podemos ver también Perú y Chile, 10 a las 5 UFC por gramo en cuanto a los aerobios mesófilos, mientras que Rusia
1 por 10 a la 3 UFC por gramos. Esto está dado por la legislación de Chile, por un reglamento sanitario número 977 del año 96, Rusia, un reglamento técnico de la Unión Aduanera. Este reglamento nace de cuando una empresa argentina quiere exportar hacia Rusia, tiene que cumplir con este reglamento. Y dentro de este reglamento están establecidos límites microbiológicos para las carnes, y además tiene que cumplir con otros criterios que pueden ser químicos o físicos. Y acá, en cuanto a la carne picada, como carne mínimamente procesada, Argentina tenía el criterio más completo, y bueno, es similar al criterio que propone la Unión Europea y México. Dado que la legislación encontrada es incompleta en cuanto a los criterios microbiológicos, porque no hay nada específico para los cortes de carne porcina, empecé a buscar en trabajos científicos, tesis publicadas. Y encontré que en México un estudiante quiso realizar una evaluación de la calidad microbiológica en lomos de cerdo refrigerado que se vendían en supermercados, y dado que México no tiene ninguna legislación aplicable a estos criterios para este corte, lo que hizo el estudiante fue tomar la legislación vigente de referencia, que era para carnes picadas proveniente de bovinos, y adaptarla a el lomo de cerdo refrigerado. Como resultado, tuvo que todas las muestras superaban ampliamente los límites establecidos. Y como conclusión, el estudiante cree que era necesario elaborar estos límites microbiológicos para los cortes de carne de cerdo, dado que las muestras que él tomó todas superaron los límites establecidos, y los microorganismos que estaban presentes eran microorganismos patógenos, por lo cual estos pueden llegar a ocasionar problemas en la salud de los consumidores. En una revista especializada hubo un artículo que se publicó para el estudio de vida útil de la carne fresca, y el autor separaba los microorganismos patógenos de los microorganismos alterantes. En cuanto a los microorganismos patógenos, tomaba en cuenta la salmonela, E. coli, listeria y yersinia, y decía que estos microorganismos que los alimentos que estos se van a consumir después de un tratamiento térmico, y que estos microorganismos van a ser fácilmente eliminados por la cocción. Entonces, por otro lado, tomaba los microorganismos alterantes, el grupo de las pseudomonas y los aerobios mesófilos, y decía que estos sí eran importantes para el estudio de la vida útil, ya que estos eran los responsables de generar alteraciones organolépticas, ya sea olores o sabores desagradables, en los productos. Y por otro lado, en un texto de divulgación científica encontré alguna justificación de por qué no existían criterios microbiológicos en la carne fresca. Y planteaba que en 1973, en el estado de Oregón, habían establecido límites para la carne fresca de aerobios mesófilos y E. coli, y que esto en 1977 fue revocado porque no hubo pruebas que evidenciaran mejoras en las condiciones sanitarias, ni hubo cambios en la cantidad de microorganismos presentes en la carne, y no se evidenció tampoco que hubiera reducción en las setas producidas, perdón. Además, la FAO y la OMS en 1979 se juntaron en Ginebra, y ahí también expusieron que las medias reses y los cortes de los animales contienen patógenos en niveles bajos, que por más que la carne sea manipulada en condiciones óptimas, se mantengan las cadenas de frío, igual de todas maneras se van a echar a perder por el crecimiento microbiano a lo tarde o temprano, que si las carnes
el consumidor no las cocina bien, no las mantiene bien, igual pueden llegar a ocurrir ETAs, que los estándares también microbiológicos no van a prevenir el deterioro ni que no se produzcan ETAs, sino que para esto es necesario trabajar en la prevención a lo largo de toda la cadena productiva, como ya habíamos dicho, en la aplicación del sistema HACCP y las buenas prácticas de manufactura. Sí son útiles los estándares microbiológicos para monitorear ciertos puntos críticos de control en el procesamiento. Esto es lo que decía la FAO y la OMS. Entonces, para evaluar la calidad microbiológica, hay que tomar una muestra. Esta muestra es una porción que representa el total de un lote y para los cortes de carne se utiliza el muestreo geométrico que permite obtener de las piezas desde porciones, desde los puntos centrales y los extremos. Entonces la muestra necesita estar rotulada de tal manera que permita trazar después el origen del lote. Y además la muestra debe acondicionarse de manera que al llegar al laboratorio mantenga las mismas cualidades que el lote desde el que se obtuvo. Entonces, en el reglamento de la Comunidad Europea, el número 1688 del año 2005, propone métodos no destructivos y métodos destructivos para la obtención de la muestra. El método no destructivo básicamente consiste en el hisopado de las medias reses y el método destructivo extraer tejido de aproximadamente 25 centímetros cuadrados. Para la carne picada dice que se puede recoger aproximadamente 25 gramos de muestra. Cuando en una planta el volumen de producción es elevado, es necesario reducir el tamaño de la muestra, dado que si no, en el laboratorio, si el tamaño es muy grande de la muestra, no va a poder ser procesado. Entonces, un método eficiente para reducción de muestras es el método de cuarteo, donde la muestra original se va a dividir en 4 partes iguales, se separan los cuadrantes y se obtienen los cuadrantes A y D, y el resto de la muestra se desecha. La muestra de los cuadrantes A y D se vuelve a unificar y se vuelve a dividir en 4 cuadrantes nuevamente, y esta vez se sacan las porciones B y C, y se repite así hasta poder obtener el tamaño de muestra deseado. Como frecuencia de muestreo, en el reglamento de la Comunidad Europea 1441 del año 2007, plantea que para las muestras microbiológicas se tiene que tomar muestras al menos una vez por semana, y ir cambiando ese día de la semana, ir cambiándolo así están cubiertos todos los días de la semana. Y que si después de 6 meses se obtienen resultados favorables, podrá reducirse la toma de muestra a una vez cada 15 días. Entonces, como resultados, después del análisis de estas legislaciones, pude proponer los siguientes criterios microbiológicos, tanto para la carne cruda como la carne picada y para la media res. En cuanto a la carne picada, me pareció acertado dejar los límites que establecía Argentina, dado que eran los más completos. Para la carne cruda, dejé el propuesto por Rusia, dado que la empresa trabaja bajo ese criterio porque es el cliente más exigente que tiene. Bueno, y en cuanto al protocolo de toma de muestra, planteamos los materiales necesarios y el equipo de muestreo, teniendo en cuenta de que el equipo de muestreo sea de material preesterilizado, o si no, que pueda ser un material donde pueda esterilizarse en el momento. La recolección de muestra, método destructivo para los cortes, y método no destructivo para las media res. Además, también elaboramos un acta de toma de muestra y solicitud de análisis. En este acta de toma de muestra, como pueden ver, están todos los cortes comerciales que la empresa procesa. Bueno, el operario encargado de hacer la toma de muestra marcaría con una cruz según el corte y completaría los datos según corresponda. Y en la parte de la solicitud de análisis, que es lo que llega al laboratorio,
también marcaría con una cruz según el microorganismo que desea detectar. Y como conclusiones, pude obtener que la presencia de límites microbiológicos no van a prevenir el deterioro de los cortes, ni que no sucedan netas, sino que simplemente las van a evidenciar. Entonces, es más acertado trabajar sobre la prevención y sobre la reducción de los riesgos a lo largo de toda la cadena productiva, aplicando las buenas prácticas de manufactura y el HACCP. Y los límites microbiológicos sí serían útiles en cuanto al comercio y la industria, dado que si no la empresa tiene muchos clientes y un día estos clientes tienen distintas demandas y exigencias. Y entonces la empresa no puede trabajar un día con una exigencia, otro día con otra exigencia, sino que si se establecen los límites microbiológicos, servirían para estandarizar eso y estandarizar las prácticas de comercio. Gracias.